Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar el tema de cómo contestar un examen de comprensión lectora, elaborado con reactivos de opción múltiple. Bien, ¿tú has visto en algún momento cuando uno tiene este tipo de reactivos, ¿verdad? Donde existen 4 posibilidades y solo una es correcta y a veces tenemos que llenar aquí el ovalito para ver cuál es la correcta. Bien, vamos a ver cómo contestamos ese tipo de pruebas cuando estas son de comprensión lectora. Pues relájate y enfoca tu atención. Es decir, a veces no deja de ser un examen. Entonces a veces estás apurado, llegaste del metro, alguien, el amigo te estaba contando cosas o te acordaste de la novela de ayer. Pues lo que tienes que hacer es guardar calma. Primero, trata de contactar con tu respiración, ¿sí? Siente cómo entra el aire y cómo sale. Y hazlo, repítelo unas 3, 4 veces, hasta que tú te sientas ya tranquilo, de tal forma que tu atención ya puedas enfocarla en esto que estás leyendo y no en lo que viste ayer, en lo que te acaban de contar, en lo que acaba de pasar. Entonces, por favor, primero, céntrate, relájate y eso te va a permitir enfocar tu atención al 100% en esta lectura. Bien. Siguiente paso, lee el texto utilizando tus técnicas de prelectura incluyendo las preguntas. Es decir, recuerdas que en alguna sesión anterior vimos técnicas de prelectura. Si no las recuerdas o no las conoces, te sugiero que puedas consultar en el internet algunas técnicas. Y bueno, veíamos quizás la de fotolectura en ese momento y que era hacer visquitos y pasar las hojas muy rápidamente. Otra es leer el título, subtítulo, negritas, cuadros y gráficas, primero y último párrafo y leer las preguntas de tu examen. Date unos minutos y ves títulos, subtítulos, gráficas, imágenes, primera oración, quizás si es muy cortito, y última oración, y a continuación lees las preguntas de tu examen. Al leer las preguntas te va a permitir enfocar qué es lo que te están pidiendo para que tu cerebro pueda detectar si me estaban pidiendo, por ejemplo, cuándo y dónde naciste o dónde nació el autor. Aquí, ¿dónde nació? Inconscientemente quizás al leer te vas a fijar en eso. Bien, después realiza la lectura comprensiva de tu texto. Es decir, pues lee ya tu texto naturalmente, a tu ritmo, como tú sabes leer. Si ya aplicas técnicas de lectura veloz, puedes aplicarlas o como tú tengas tu método, lees el texto. Bien, luego lee cuidadosamente las preguntas de la prueba y contéstalas de la siguiente manera. Lee con cuidado la pregunta y define en qué párrafo se encuentra la respuesta. Aquí está la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es una vez que leíste, ya leíste todo el texto? Ahora dices, vuelves a leer la pregunta, pero ahora con el fin de contestarla, ahora no con el fin de saber qué te van a preguntar y aquí hay que poner atención, sino ahora con el fin de saber cuál de estas es la correcta. Para ello, vas a leer la pregunta. ¿Cuál es la neoplasia maligna primaria más frecuente en el riñón? Según el texto, y entonces te vas a tu texto, suponiendo que fuera este. Es un ejemplo. Y entonces vas leyendo, para esto tú ya lo leíste, y quizás vas a decir, vuelves a leer, quizás en las primeras letras te das cuenta de si este párrafo es introductorio, es conclusivo, es de desarrollo, y quizás en qué
párrafo quizás tú puedas encontrar las respuestas correctas. Entonces, identificas en qué párrafo está la respuesta a esa pregunta, ¿de acuerdo? Y lo lees con mucho detenimiento. Después de leerlo, vas a ir de nuevo a tus opciones y vas a ver cuál de las opciones se parece mucho más a esa parte del texto. Este texto, lo que dice aquí es muy parecido a lo mejor a el inciso C. Las otras se parecen, pero no es al 100% lo que dice ese párrafo. Y entonces eliges una de estas, ¿de acuerdo? Y después así sigues con la siguiente, lees la pregunta, regresas a tu texto y entonces descubres, dices, esa está aquí en este párrafo. Lo lees con detenimiento para saber exactamente qué dice el autor y contestas la que esté más acercada a lo que exactamente dice ese párrafo. Bien, después contesta las más fáciles. A veces las empiezas a contestar y luego las más difíciles. A veces empiezas a contestar tus preguntas y observas que esta sí fue fácil de identificar con ese párrafo y conectarlo y saber cuál era la correcta. A lo mejor identificas que esta no es tan clara la respuesta. En ese caso, quizás déjala y sigue con otra que sea igual de sencilla. Y estas que son un poquito más difíciles, déjalas para el final. ¿Por qué es esto? Porque los exámenes siempre tienen un tiempo límite. Entonces, si tú te detienes mucho en esta pregunta, puedes perder tiempo en contestar aquellas que son más sencillas. Bien, considera la estructura de un reactivo de opción múltiple. Veamos, estos reactivos tienen una teoría para estructurarlos, es decir, tienen una pregunta, como ya vimos, ¿verdad? Y 4 respuestas posibles. Como vimos aquí, tienen una pregunta y 4 respuestas posibles, de las cuales una es definitivamente incorrecta, una es correcta y 2 son plausibles o le llamamos distractores, es decir, muy parecidas a la respuesta correcta, pero no es la respuesta correcta, por eso se llaman distractores. Y entonces lo que tienes que hacer cuando tú consideras leer la pregunta y luego vas al texto en dónde está, eso te permite decidir cuál es definitivamente incorrecta. A lo mejor la de dices, no, esa para nada. Y a lo mejor dices, me quedo con las otras 3. 2 son bien parecidas, pero ¿cuál es la que se supera, acerca más a lo que está diciendo este autor en este párrafo? Y con eso terminas de decidir cuál es la correcta y cuáles son muy parecidas o distractores, pero en realidad no es la respuesta correcta. Niveles de comprensión lectora. Regularmente en las pruebas de comprensión lectora se van a medir el nivel textual, el nivel inferencial y el nivel reflexivo. Veamos en qué consiste cada uno de estos niveles. El nivel textual es una idea textual del autor con sus propias palabras. Es decir, a lo mejor en este test que veíamos, ¿cuál es la neoplasia maligna primaria? Y a lo mejor ahí en el texto nos dice, la neoplasia maligna primaria es esta. Pues este ya es un nivel textual. Es tal cual dice el texto. Ese es el nivel textual. Pero a veces tenemos el nivel inferencial, que en el nivel inferencial, en las respuestas no vienen idénticas a como vienen en los párrafos, sino vienen una paráfrasis o una idea pegada a la del autor, pero utilizando
otras palabras diferentes o bien en forma de metáfora, que es apegada a la idea del autor, pero usando ahora otro objeto de estudio para explicarlo. Por ejemplo, si aquí encontramos la pregunta y encontramos aquí que no lo dice tal cual el autor, pero en el párrafo no viene tal cual, pero aquí lo que trata de decir el autor es muy apegado a este concepto. Entonces, es este concepto. En ese momento, algunas personas pues se confunden y luego me dicen, son de confusión múltiple. No, no son de confusión, solamente que en el texto no viene textual la respuesta. Quizás viene parafraseada aquí en las opciones, vienen en forma de paráfrasis, es decir, utilizan sinónimos, utilizan otro tipo de palabras para dar la misma idea. Y por último, podemos tener el nivel reflexivo. En él, las intenciones comunicativas de la intención del autor, no presentada textualmente, pero basada en los datos y evidencias que se mencionan en el texto. Es decir, a veces no solo vamos a interpretar lo que el autor dice, sino a lo mejor podemos reflexionar sobre cuál fue la intención comunicativa del autor. En ese momento tenemos que reflexionar detrás de todo esto, ¿qué quiso decir el autor? De todo esto, ¿qué quiso decirnos el autor? Pero eso que quiso decirnos en estas opciones tienen que estar muy apegadas o basadas o justificadas por los datos que vienen aquí, no solo por lo que a ti te parece, sino exactamente todo esto, qué es lo que justifica en cada una de estas opciones. Bien, entonces tenemos esos tres tipos de formas de contestar un examen de comprensión. Espero que este video te haya servido para contestar las opciones de un examen de comprensión lectora. Gracias.